Haile Selassie I nació el 23 de julio de 1892 en la pequeña aldea de Ejersagoro, en la provincia de Harar de Etiopía. Al nacer se le dio el nombre de Lig Tafari Makonnen, un nombre que llevaba el peso de su noble linaje. Su padre era Ras Makonnen Wolde Mikael, el poderoso gobernador de Harar y asesor clave del emperador Menelik II Tolonziel. Su madre, Yeshimebet Ali Aba Jifar, falleció cuando él tenía solo 2 años, dejándolo bajo la guía de su padre. La ascendencia de Haile Selassie I se remonta a la dinastía salomónica, reclamando descendencia directa del rey Salomón y la reina de Saba. Desde joven, Haile Selassie I fue reconocido por su inteligencia excepcional y su comportamiento tranquilo y observador. Recibió una educación tradicional en la Iglesia Ortodoxa etíope, aprendiendo el idioma ge'ez y la liturgia religiosa. Además de sus estudios religiosos, Haile Selassie I fue tutelado por misioneros franceses, lo que le dio una perspectiva más amplia sobre los asuntos mundiales. A los 13 años, Haile Selassie I fue nombrado de Hazma, un título de alto rango equivalente a conde o general. La muerte de su padre en 1906 fue una pérdida profunda, lo que obligó al joven Haile Selassie I a navegar solo por las traicioneras aguas de la corte real. Finalmente fue nombrado gobernador de la provincia de Sidamo, donde demostró ser un administrador capaz y progresista. Durante su tiempo en Sidamo, Haile Selassie I se centró en mejorar la infraestructura local y centralizar el sistema judicial. En 1910, Haile Selassie I fue nombrado gobernador de Harar, la antigua provincia de su padre, lo que supuso una importante victoria política. Se casó con Menen Asfaw en 1911, una unión que duraría varias décadas, y le proporcionaría una compañera firme. El panorama político cambió drásticamente tras la muerte del emperador Menelik II, en 1913. Lig Iyasu, nieto de Menelik II, ascendió al trono pero pronto enfrentó oposición por sus percibidas inclinaciones proislámicas. Haile Selassie I se convirtió en una figura central del movimiento para deponer a Lig Iyasu y restaurar el liderazgo cristiano ortodoxo. En 1916, Lig Iyasu fue depuesto oficialmente, y Zauditu, hija de Menelik II, fue nombrada emperatriz. Haile Selassie I fue nombrado regente y heredero aparente, convirtiéndose efectivamente en el poder detrás del trono. Como regente, Haile Selassie I inició una serie de audaces programas de modernización diseñados para llevar a Etiopía al siglo XX. Estableció las primeras escuelas modernas en Etiopía, animando a los jóvenes a estudiar ciencias, tecnología e idiomas extranjeros. En 1923, Haile Selassie I presionó con éxito para la admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones, un importante logro diplomático. Fue el primer gobernante etíope en viajar al extranjero, emprendiendo una extensa gira por Europa en 1924. Durante su gira europea, Haile Selassie I se reunió con varios jefes de Estado, incluidos el rey Jorge V y el presidente de Francia. Trajo ideas y tecnologías modernas de sus viajes, incluidos los primeros aviones y automóviles que entraron en Etiopía. La relación entre Haile Selassie I y la emperatriz Zauditu fue a menudo tensa debido a sus diferentes puntos de vista sobre la modernización. En 1928, tras un fallido golpe de estado de la Guardia de Palacio, Haile Selassie I fue coronado como Negus, o rey. Tras la muerte de la emperatriz Zauditu en 1930, Haile Selassie I fue proclamado emperador de Etiopía. Su coronación, el 2 de noviembre de 1930, fue un gran acontecimiento al que asistieron dignatarios de todo el mundo. Tomó el nombre de trono Haile Selassie I, que significa poder de la Trinidad en el idioma ge'ez. También fue conocido por sus títulos completos: Rey de Reyes, Señor de Señores y León Conquistador de la tribu de Judá. En 1931, Haile Selassie I concedió a Etiopía su primera constitución escrita, un documento histórico en la historia de la nación. La constitución estableció un parlamento bicameral, aunque el emperador conservaba importantes poderes ejecutivos. Haile Selassie I trabajó incansablemente para modernizar el ejército etíope, importando armas modernas y contratando instructores europeos. Fundó la Academia Militar de Oleta para formar a una nueva generación de oficiales etíopes profesionales. Su visión para Etiopía era la de un estado fuerte y centralizado que pudiera resistir la invasión extranjera. A pesar de sus esfuerzos, la sombra del expansionismo italiano comenzó a cernirse sobre el Cuerno de África en la década de 1930. El incidente de Walwal en 1934 sirvió de pretexto a Benito Mussolini para lanzar una invasión de Etiopía. Haile Selassie I apeló a la Sociedad de Naciones en busca de ayuda, pero la respuesta de la comunidad internacional fue tibia.
En octubre de 1935, las fuerzas italianas cruzaron la frontera desde Eritrea, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Italo-Etíope. Haile Selassie I dirigió personalmente a sus tropas en la batalla de Meichu, demostrando un gran valor físico bajo el fuego. Cuando la capital, Addis Abeba, estaba a punto de caer, Haile Selassie I tomó la difícil decisión de exiliarse. Viajó primero a Jerusalén, donde pasó tiempo en oración y reflexión en los lugares santos. En junio de 1936, Haile Selassie I llegó a Ginebra para dirigirse en persona a la Sociedad de Naciones. Su discurso advirtió que si la sociedad no actuaba para proteger a Etiopía, acabaría enfrentándose a su propia destrucción. La frase, «Hoy somos nosotros, mañana seréis vosotros» se convirtió en un inquietante recordatorio de los fracasos de la seguridad colectiva. Haile Selassie I se estableció en Bath, Inglaterra, donde vivió en Fairfield House durante los años de la ocupación italiana. Durante su exilio, continuó presionando a los líderes mundiales y brindando apoyo al movimiento de resistencia etíope, los Arbeigno. Llevaba una vida modesta en Inglaterra, y a menudo se le veía caminando por las calles de Bath e interactuando con los residentes locales. La entrada de Italia, en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del Eje en 1940, cambió la situación diplomática a favor de Etiopía. Haile Selassie I voló a Jartum, Sudán, para ayudar a coordinar la liberación de su país con las fuerzas británicas y etíopes. Cruzó la frontera de regreso a Etiopía el 20 de enero de 1941, un momento emotivo para el emperador y su pueblo. La campaña de liberación, conocida como la Campaña de África Oriental, supuso la rápida derrota de las fuerzas italianas en la región. El 5 de mayo de 1941, exactamente 5 años después de que los italianos la hubieran ocupado, Haile Selassie I volvió a entrar en Addis Abeba. Su regreso fue recibido con celebraciones masivas, ya que el pueblo lo veía como un símbolo de su supervivencia e independencia. Tras la guerra, Haile Selassie I se centró en reconstruir la nación y reclamar los territorios perdidos durante la ocupación. Fue miembro fundador de las Naciones Unidas, asegurando que Etiopía tuviera un asiento en la mesa de la diplomacia internacional. Haile Selassie I también buscó modernizar la Iglesia etíope, fomentando la traducción de la Biblia al amárico moderno. Estableció el Colegio Universitario de Addis Abeba en 1950, que más tarde se convirtió en la Universidad Haile Selassie. El emperador viajó extensamente en los años de la posguerra, convirtiéndose en una de las figuras mundiales más reconocidas y respetadas. En 1954, Haile Selassie I realizó visita de Estado a Estados Unidos, donde fue honrado con un desfile en la ciudad de Nueva York. Fue un firme defensor de la independencia de otras naciones africanas del dominio colonial europeo. Su liderazgo fue fundamental en la creación de la Organización para la Unidad Africana, OA, en 1963. La sede de la OA se estableció en Addis Abeba, consolidando el papel de la ciudad como capital diplomática de África. Haile Selassie I también desempeñó un papel clave en la mediación de varios conflictos en el continente africano. A pesar de su prestigio internacional, el emperador enfrentó crecientes desafíos internos en la década de 1960. Un intento de golpe de Estado en 1960, liderado por la Guardia Imperial, sacudió los cimientos de su gobierno mientras se encontraba en una visita de Estado en Brasil. Aunque el golpe fracasó, puso de manifiesto las profundas frustraciones de la generación joven y de la élite educada. El emperador respondió acelerando algunas reformas, pero la estructura central de su gobierno autocrático permaneció intacta. Haile Selassie I fue un mecenas de las artes, apoyando a músicos, pintores y escritores etíopes. También fue un devoto seguidor de la Iglesia Ortodoxa etíope durante toda su vida, y rara vez faltaba a un servicio matutino. En la década de 1930, surgió en Jamaica un nuevo movimiento religioso que veneraba a Haile Selassie I como una figura divina. El movimiento Rastafari lo veía como la reencarnación de Jesús y el Mesías que llevaría la libertad a las personas de ascendencia africana. Haile Selassie I era consciente del movimiento, pero mantuvo su propia identidad como cristiano ortodoxo devoto. En 1966, Haile Selassie I visitó Jamaica, un acontecimiento que fue recibido con niveles de entusiasmo y devoción sin precedentes. Miles de rastafaris se congregaron en el aeropuerto, y algunos incluso afirmaron ver una luz sobrenatural rodeando al emperador. Su visita a Jamaica sigue siendo celebrada hoy como un evento sagrado por la comunidad rastafari. Al comenzar la década de 1970, una devastadora hambruna en la provincia de Boyo empezó a socavar la autoridad del emperador. La lenta respuesta del gobierno a la hambruna provocó protestas y huelgas generalizadas en todo el país. El ejército, afectado también por la crisis económica
y los bajos salarios. Empezó a radicalizarse y a formar comités secretos. A principios de 1974, los disturbios se convirtieron en una revolución a gran escala cuando el comité militar, conocido como el DERG, tomó el control de las instituciones clave. Anti-Gersiga contra. Haile Selassie I fue sistemáticamente despojado de sus poderes durante varios meses, mientras el DERG consolidaba su autoridad. El 12 de septiembre de 1974, Haile Selassie I fue depuesto oficialmente y puesto bajo custodia por los militares. Permaneció bajo arresto domiciliario en el Gran Palacio, donde su salud empezó a deteriorarse gradualmente. El DERG anunció su muerte el 27 de agosto de 1975, aunque las circunstancias siguieron siendo controvertidas. El DERG afirmó que murió por causas naturales, pero muchos de sus seguidores creían que había sido asesinado. Sus restos fueron enterrados secretamente bajo el suelo de palacio, solo para ser descubiertos años después tras la caída del DERG. En el año 2000, se celebró un gran funeral de Estado para Haile Selassie I, y finalmente, fue enterrado en la Catedral de la Trinidad. Haile Selassie I sigue siendo una figura polarizadora en la historia, recordado tanto como un modernizador visionario, como un gobernante autocrático. Sus contribuciones al panafricanismo y a la liberación del continente siguen celebrándose en toda África. Para los rastafaris, es un dios vivo, y sus palabras y enseñanzas siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. La vida de Haile Selassie I es un testimonio del complejo viaje de Etiopía a lo largo del siglo XX. Su legado está tejido en el tejido mismo de la Etiopía moderna, desde las escuelas que construyó hasta las alianzas internacionales que forjó. Vivió algunos de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad, manteniendo siempre su dignidad y su compromiso con su país. La historia de Haile Selassie I es una historia de poder, exilio, liberación y una creencia inquebrantable en el destino de Etiopía. En los archivos de la historia, Haile Selassie I se erige como una figura de inmensa trascendencia, un puente entre el mundo antiguo y el moderno. Su espíritu sigue sobrevolando las montañas y los valles de la tierra que tanto amó. Haile Selassie I fue, más que un rey, fue un símbolo de esperanza para todo un continente. Su viaje comenzó en la humilde aldea de Ejer-Sagoro, pero le llevó al escenario mundial. A lo largo de su vida, Haile Selassie I siguió siendo un hombre de fe profunda, encontrando fuerza en sus convicciones religiosas. Su capacidad para inspirar respeto incluso en sus enemigos fue un sello distintivo de su largo y complejo reinado. Fue un maestro de la diplomacia, navegando por la intrincada red de la política mundial con habilidad y previsión. La modernización de Etiopía fue la obra de su vida, una tarea que persiguió con una dedicación inquebrantable. Haile Selassie I comprendió la importancia de la educación como base del progreso de una nación. También reconoció la necesidad de infraestructuras físicas, encargando la construcción de miles de kilómetros de carreteras. Su interés por la tecnología era profundo, y a menudo se le veía explorando los últimos inventos de su época. A pesar de su apretada agenda, Haile Selassie I siempre sacaba tiempo para su familia y sus seres queridos. Era un hombre de hábitos tranquilos, que prefería un estilo de vida sencillo, a pesar de la grandeza que le rodeaba. Su amor por los animales era bien conocido, y en el palacio tenía diversos animales exóticos. Haile Selassie I fue un orador dotado, y sus discursos se caracterizaban a menudo por su elegancia y claridad moral. Hablaba varios idiomas, incluidos el amárico, el ge'ez, el francés y el inglés, lo que le permitía comunicarse directamente con los líderes mundiales. Su memoria era legendaria, y se decía que recordaba los nombres y los rostros de miles de sus súbditos. Haile Selassie I era un hombre de gran disciplina, que seguía una estricta rutina diaria que le permitía gestionar los asuntos de Estado. Siempre iba impecablemente vestido, con sus uniformes y trajes hechos a la medida. La presencia del emperador se describía a menudo como magnética, atrayendo a la gente hacia él con un sentimiento de asombro y respeto. Haile Selassie I creía de verdad en el potencial de su pueblo, animándole siempre a esforzarse por alcanzar la excelencia. Su visión de una África unida se adelantó a su tiempo, y trabajó incansablemente para hacerla realidad. Las luchas que enfrentó durante su exilio no hicieron sino reforzar su determinación de liberar a su país. Su regreso a Etiopía fue un momento de pura alegría, una victoria del espíritu humano contra todo pronóstico. Los años de la posguerra fueron una época de rápido crecimiento y cambio para Etiopía, bajo la firme mano del emperador. Haile Selassie I fue una presencia constante en el escenario mundial, una voz a favor de la justicia y la igualdad para todas las naciones. Su compromiso con la educación fue inquebrantable, y supervisó personalmente el desarrollo del sistema escolar de la nación. También promovió el crecimiento de la economía etíope, fomentando la inversión
tanto nacional como extranjera. Haile Selassie I era un hombre de gran paciencia, dispuesto a esperar el momento oportuno para actuar. Su liderazgo fue puesto a prueba muchas veces, pero siempre salió con su dignidad y sus principios intactos. La caída de su reinado fue una tragedia, reflejo de las complejas fuerzas que estaban remodelando el mundo a finales del siglo XX. Sin embargo, incluso en sus últimos días, Haile Selassie I siguió siendo una figura de inmensa autoridad moral. Su historia seguirá contándose durante generaciones, como fuente de inspiración y recordatorio del poder del espíritu humano. Haile Selassie I era un hombre que pertenecía al mundo, a pesar de seguir profundamente arraigado en la tierra de Etiopía. Las montañas de Etiopía siempre resonarán con el nombre del hombre que guió a su pueblo en su hora más oscura. Fue un rey que nunca olvidó su deber para con su pueblo, incluso cuando estaba lejos de casa. Su legado es una luz que sigue brillando, un faro de esperanza para un futuro mejor para África y el mundo. Haile Selassie I fue un hombre de su tiempo, sin embargo, también fue un hombre para todas las estaciones. La profundidad de su sabiduría solo era comparable a la amplitud de su visión para su nación. Fue un puente entre el pasado y el futuro, un hombre que comprendía la importancia de la tradición, al tiempo que abrazaba el cambio. Su espíritu vive en el corazón de todos los que luchan por la justicia y la libertad. Haile Selassie I fue un verdadero icono, un hombre cuya vida y legado siempre serán recordados como parte de la historia de la humanidad. Su influencia en la música y la cultura es profunda, y sus palabras se siguen ajustando a los ritmos del mundo. La comunidad Rastafari siempre mantendrá sagrada su memoria, mientras sigue difundiendo su mensaje de paz y unidad. Haile Selassie I fue un hombre de gran valor, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Su compromiso con el bienestar de sus súbditos fue su máxima prioridad a lo largo de su largo e histórico reinado. Fue un hombre que comprendió el poder de la palabra escrita, y fue un prolífico escritor, tanto de cartas como de discursos. Su legado es un testimonio del poder de una persona para cambiar el mundo, incluso frente a obstáculos insuperables. Haile Selassie I era un hombre con muchas capas, cada una de las cuales reflejaba un aspecto diferente de su complejo y fascinante carácter. Fue un hombre que vivió su vida con un propósito, esforzándose siempre por dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontró. Su historia es un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos siguen siendo humanos, con sus propias fortalezas y debilidades. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de Etiopía, una nación a la que amó y sirvió con todo su corazón. Fue un hombre que defendió algo, y sus principios siguen inspirando a quienes buscan un mundo más justo y equitativo. Haile Selassie I era un hombre del pueblo, sin embargo, también era un hombre aparte, una figura de una importancia singular y duradera. Su influencia se siente mucho más allá de las fronteras de su propio país, lo que atestigua su impacto y trascendencia mundiales. La vida de Haile Selassie I es una historia de triunfo y tragedia, de esperanza y desesperación, y del poder perdurable del espíritu humano. Fue un hombre que creyó en el poder de la unidad y trabajó incansablemente para unir a la gente en pos de una causa común. En pos de una causa común. Su legado es un regalo para el mundo, una fuente de sabiduría e inspiración que seguirá brillando durante las generaciones venideras. Haile Selassie I fue un hombre de paz y, sin embargo, también fue un hombre dispuesto a luchar por lo que creía. Su historia es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay esperanza en un futuro mejor. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia del mundo, una figura cuyo impacto nunca se olvidará. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I
fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey, en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado
es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano, para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey, en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano, para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano, para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia
se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Punto. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal.
Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano, para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad,
una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. Punto. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey, en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia
Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de nuestro mundo, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que dejó su huella en el mundo, una huella que se seguirá sintiendo durante muchos años. Haile Selassie I fue un verdadero visionario, un hombre que no veía el mundo como era, sino como podía ser. Su legado es un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso los retos más difíciles. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con dignidad y gracia, un verdadero rey, en todos los sentidos de la palabra. Su historia es una inspiración para todos los que buscan hacer del mundo un lugar mejor, un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia. El recuerdo de Haile Selassie I siempre formará parte de la historia de la humanidad, una figura de trascendencia duradera y universal. Fue un hombre que nos perteneció a todos, una figura cuya vida y legado siguen resonando hoy en todo el mundo. Haile Selassie I fue una verdadera leyenda, un hombre cuya historia seguirá contándose durante generaciones. Su influencia se siente en todos los rincones del mundo, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande. El legado de Haile Selassie I es una luz que nunca se apagará, una fuente de esperanza e inspiración para todos los tiempos. Haile Selassie I fue un hombre que vivió su vida con valor y convicción, un verdadero héroe de nuestro tiempo. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, si tan solo tenemos el valor de intentarlo.